¿Cuál es la razón de divorcio más extraña de la que has oído hablar? Una pareja mormona que conocía tenía una extrema falta de educación sexual. Es decir, no sabían nada al respecto, ni siquiera en su noche de bodas. Su expectativa era que se casarían, se desnudarían y se acostarían uno al lado del otro en la cama, y que Dios haría algo mágico para que ocurriera el embarazo. Cuando no pasó nada, el tipo realmente salió y le pidió consejo a un amigo sobre lo que debería haber estado sucediendo. Ese fue literalmente el momento en que se enteró de que la penetración sería algo real. Ambos estaban tan disgustados con la idea que anularon su matrimonio al día siguiente. Mi maestro de historia en la secundaria estaba casado con una mujer que había escapado de un asilo Magdalene en la década de 1980. Menos de un año después de su matrimonio, ella comenzó a sufrir convulsiones que no tenían causa física o neurológica visible y no podían ser controladas con medicamentos. Eventualmente, la hipótesis fue que las convulsiones eran causadas por el trauma que sufrió en el asilo Magdalene, pero no lograron averiguar cómo tratarlas. Para entonces, las convulsiones habían dañado su cerebro tanto que funcionaba al nivel de un niño pequeño. Finalmente, salió un nuevo anticonvulsivante que pudo controlar sus convulsiones, pero el daño cerebral era permanente. Esta no fue la causa de su divorcio. Mi maestro estuvo casado con ella otros 30 años aproximadamente. Ella recibió cuidados en casa mientras él trabajaba y él se encargó de ella cuando estaba en casa. La verdadera causa del divorcio fue que mi maestro estaba a punto de jubilarse y no hubiera podido costear el nivel de atención en el hogar que su esposa necesitaba con su pensión, incluso si él hubiera estado más en casa y con las subvenciones gubernamentales que están disponibles en nuestra provincia, por lo que ella necesitaba ser colocada en un hogar de cuidado a largo plazo. El problema era que, en ese momento, los hogares de cuidado a largo plazo estaban priorizando la admisión de personas sin ningún tipo de apoyo familiar. El hecho de que estuvieran casados habría dejado a su esposa en la lista de espera para un lugar en el cuidado a largo plazo durante 3 a 7 años. Él tuvo que divorciarse de ella para poder obtener la atención que ella necesitaba. El esposo fingió haber estado en el ejército para impresionar a la esposa mientras aún estaban saliendo. Su padre era militar. Se esforzó mucho por mantener esta mentira a medida que la relación avanzaba. Usó un uniforme militar en la boda, inventó líneas de tiempo en su vida. Después de la boda, fue presionado para obtener un préstamo del GI para comprar una casa, y ahí fue cuando la historia se desmoronó. Resulta que compró el uniforme en eBay. No creo que fuera un divorcio, pero mi favorito sigue siendo el chico que decía, "Hueles mal". Este tipo no dejaba de decirle a su pareja que olía mal. Le decía que fuera a ducharse, que no sabía por qué soportaba estar con ella, que olía muy mal, etcétera, etcétera. Esto había estado sucediendo durante años, y ella había consultado a doctores y otros profesionales, e incluso había comprado desodorantes y jabones de grado médico. Ella nunca podía olerlo, así que le preguntaba a sus amigas si le decían que estaba bien. Pero en el momento en que su novio, esposo, o lo que fuera llegaba a casa, él exclamaba, "Oh, Dios mío, hueles horrible". Finalmente, ella se vuelve loca y dice, "Entonces, solo necesitamos romper, porque no sé qué está mal conmigo, y claramente esto te hace infeliz y yo no creo que huela mal en absoluto, he hecho todo lo que puedo, así que simplemente necesitamos terminar". Él se destruye y admite que su padre le había hecho lo mismo a su madre durante toda su vida matrimonial y le había dicho que hiciera lo mismo con su pareja, es decir, porque si podía mantenerla insegura, ella nunca lo dejaría. Así que todo había sido una mentira. Ella lo dejó. No tengo una fuente, pero leí una historia sobre una pareja en una zona rural de Pakistán, creo. Según las reglas, si alguno de los cónyuges dice la palabra divorcio 3 veces, entonces están divorciados. Así de simple. Aparentemente, estaban en la cama y el esposo habla un poco mientras duerme. Y la esposa lo escuchó decir divorcio 3 veces. Así que lo despierta para informarle que acaba de divorciarse de ella. Él lo llama una tontería, ya que estaba dormido y lo que se dice mientras se duerme no cuenta. Ella argumenta que sí cuenta. En resumen, fueron ante los ancianos de la aldea para que tomaran una decisión. Ellos dijeron que, de hecho, estaban ahora divorciados. El ex esposo dice que no quiere divorciarse de ella, la ama.
Ellos dijeron que eso no importaba, ahora estaban divorciados. Él pregunta si puede casarse con ella de nuevo en ese mismo momento. Ellos dicen que no puede. Tiene que casarse con otra persona primero, y luego divorciarse de ella. Solo entonces podrán volver a casarse. A menudo les digo a las personas que nunca ha sido mala idea un divorcio. Excepto ese. Fui a una cita una vez con un hombre que había divorciado a su esposa porque ella estaba triste todo el tiempo y yo simplemente no podía soportarlo más. Había pasado como 3 meses y ella todavía lloraba cuando escuchaba su canción favorita. Su padre había fallecido de un infarto a los 52 años, pero este hombre tuvo la osadía de creer que ella debería haberlo esperado. Todos los padres mueren en algún momento. Claro, tal vez si él hubiera tenido 92 años no habría sido tan impactante, pero aún así sería algo de lo que estar triste y de lo que lamentarse. Bajé la cabeza hasta que pude llamar al camarero y luego me fui de ahí. Imagina si este hombre alguna vez descubriera que me había internado en el hospital por un monitoreo de 72 horas 2 años después de que mi mamá falleció, porque el duelo finalmente me alcanzó. El año pasado salí con una mujer que, al enterarse de que su marido le había sido infiel, decidió divorciarse de él, aceptando toda la culpa y asumiendo toda la deuda compartida de la pareja. Luego, tomó 2 trabajos extras para saldar la deuda, con el objetivo de demostrarle a él cuán comprometida estaba con hacer que su relación funcionara. Sorprendentemente, para ella, él no vio este autosacrificio como un fuerte motivador para trabajar en su relación, sino como una oportunidad para casarse con la amante y vivir felices para siempre. La razón está justificada, pero mis suegros tienen el divorcio más extraño. Estuvieron casados por más de 30 años, fueron novios en la secundaria, pero claramente se odiaban. Es decir, peleaban como villanos en una película en cada cena. No durmieron en la misma habitación durante más de 10 años. Hubo rumores de infidelidades a lo largo de los años. Finalmente se divorcian, mi suegro se muda a una comunidad de jubilados. De repente, comienzan a pasar el rato juntos todo el tiempo, jugando pickleball. Ahora, mi suegra vendió su casa de campo y compró una casa en la misma calle que él, y se llevan perfectamente bien siempre que vivan separados y puedan estar distanciados cuando quieran. Se han convertido en una alegría de tener cerca, incluso después de años de ser tóxicos. Mi familia en realidad tiene un bufete de abogados especializado en derecho familiar, así que crecí con historias extrañas sobre divorcios. ¿La razón más extraña para un divorcio? A la esposa no le gustaba que su esposo hiciera que su ex, de su matrimonio anterior, pareciera patético ante la familia de la esposa durante una barbacoa en un día festivo. Aparentemente, el esposo era notablemente mejor asando a la parrilla que el ex, y la esposa sentía que el esposo había emasculado al ex a propósito. Y antes de que alguien lo diga, no, la esposa no estaba teniendo una aventura con el ex, estaba teniendo una aventura con su estilista. ¿La razón más tonta para un divorcio? El esposo idolatraba a su propio padre, así que cuando sus padres se divorciaron porque su papá pensaba que su esposa estaba envejeciendo y que debería encontrar a una joven esposa trofeo, spoilers, no lo hizo. El esposo solicitó el divorcio para poder actuar como el compañero de ligue de su padre sin sentir culpa. Una pareja casada, propietarios de una casa adosada. Querían un préstamo hipotecario para comprar la casa de al lado y convertirla en una sola gran propiedad. El banco no les permitió obtener una segunda hipoteca basada en sus ingresos conjuntos. Se divorciaron con uno de esos divorcios express sin culpa. Uno de ellos se quedó con la casa. El otro solicitó una hipoteca por su cuenta para comprar la casa de al lado. Hipoteca aprobada, se compró la segunda casa. Unieron las 2 casas con una puerta en la parte superior de las escaleras del landín. Se volvieron a casar entre ellos. Conozco a una pareja para la cual la última gota fue un chiste que hizo mi padre a expensas de la esposa, y el esposo riéndose del chiste. Para dar contexto, habían estado en crisis por un tiempo, pero estaban yendo a terapia, etc., para intentar salvar el matrimonio. En la fiesta de cumpleaños de su hijo, mi papá estaba encendiendo las velas. La esposa preguntó, ¿por qué comenzaste por el borde en lugar de por el medio? Papá respondió, me preocupaba que no tuvieras nada de qué quejarte. El esposo se rió, la esposa salió furiosa, y se divorciaron.
La hija de mi compañero de trabajo se divorció de su esposo justo después de su luna de miel porque él era tan tacaño que no le permitía comer fuera durante su luna de miel. Tuvieron que comprar cosas en el supermercado para el mini refrigerador y eso era todo lo que les permitían comer porque era un desperdicio de su dinero ahora que estaban casados. Pero estaba bien cuando ella pagaba las comidas antes de que se casaran. Creo que técnicamente fue un anulo. Ella no quería estar casada con un bastardito tacaño toda su vida. El uso crónico de prednisone. Cualquiera que haya estado en tratamiento con ella, aunque sea por una semana, sabe que puede afectar tu estado de ánimo y hacerte sentir más agitado de lo habitual. Hay un hombre que estuvo usando prednisone a largo plazo debido a una condición crónica y eso lo hizo realmente enojado. Después de meses lidiando con su ira y cambios de humor, su esposa solicitó el divorcio. Durante el proceso de divorcio, su médico, por casualidad, comenzó a reducirle la dosis. Su estado de ánimo se estabilizó tanto que él y su esposa retiraron la solicitud de divorcio y aún están felizmente casados cara sonriente. La hija de mi compañera de trabajo se casó después de quedar embarazada, ambos provienen de familias religiosas. Su nuevo esposo estuvo desempleado durante un par de meses antes del nacimiento del bebé. Al día siguiente de que nació el bebé, el esposo le pregunta cuándo volverá a trabajar. Ella le explica que el médico generalmente no te da el alta para regresar al trabajo hasta después de 6 semanas más o menos. Él insiste en que regrese a trabajar de inmediato. Se separaron ese mismo día y se divorciaron en unos meses. La custodia sigue siendo un problema hasta el día de hoy, aproximadamente 5 a 6 años después. Siempre me he preguntado si le contaron al juez por qué él quería el divorcio en primer lugar. Parece que, no tener conciencia, es una buena razón para denegar la custodia, pero qué sé yo. Estaba trabajando como consejero para parejas. Una vez, una pareja vino a mi oficina porque ella tenía un problema de celos. Resulta que ella había convertido en un ritual el oler y olfatear el cuerpo de su esposo, él tenía que desnudarse por completo, cada vez que llegaba a casa del trabajo, para poder detectar si había pasado tiempo con otras mujeres. Él me contó que ella olfateaba como un perro policía. Se divorció de ella unos meses después. Un hombre y una mujer. Tienen 3 o 4 hijos. Ella era una mujer grande y no era atractiva. El esposo la veneraba. La esposa contrae cáncer. El peso simplemente se le cae. Ella sobrevive y recupera un poco de peso. De repente, otros hombres la encuentran atractiva. A ella le encanta la atención. Comienza a salir a los bares por la noche y a quedarse fuera. Un día, ella se sienta con su esposo. Le dice que puede hacer algo mejor que estar con él, ya que ahora tiene más opciones. Empaca sus cosas y abandona a su esposo y a los niños como si nunca hubieran importado para ella. No siente ni una gota de remordimiento. Dijo que el cáncer le había dado una segunda oportunidad para tener una vida mejor y que no iba a desperdiciarla. Esta no es la única razón por la cual nos divorciamos, pero mi exesposo y yo peleábamos mucho porque no quería hacer una cita para él con mi ginecóloga. Yo trabajaba en la consulta. Él no era trans, tenía genitales masculinos. Literalmente no había razón para que él viera a una ginecóloga. Era un gran motivo de disputa en nuestro matrimonio. Edición, no tenía preocupaciones sobre tejido mamario masculino. Su razón era que pensaba que era injusto que un médico pudiera elegir tratar solo a mujeres. Consideraba que la ciencia ginecológica era una discriminación contra los hombres. Nunca pude convencerlo de que una ginecóloga es básicamente una doctora de úteros y no hay razón para que un hombre cisgénero la consulte. En su mente, estaba oprimido. Editando nuevamente para agregar que yo era la persona que contestaba el teléfono y programaba citas para los pacientes. Él no quería que yo llamara por él. Un conocido mío se divorció por Zongli en Genshin Impact. El hombre usó como 1 o 2 meses de su salario para hacer tiradas, sacado de su cuenta bancaria compartida. Naturalmente, su esposa le recrimina esto, ya que es irresponsable y tienen cuentas que pagar y un hijo que cuidar. En lugar de eso, él eligió hablar mal de ella en Facebook. Ella no tiene redes sociales, y esto fue capturado en una pantalla y enviado a ella. Eso dio inicio al proceso de divorcio. Ha pasado casi exactamente 5 años desde el divorcio,
Pero si le preguntas a mi padrastro hoy por qué mi mamá lo dejó, te dirá, ella me dejó por los calcetines. Está convencido de que ella lo dejó porque se negó a recoger sus calcetines. No importa lo que literalmente diga cualquiera, él dirá que fue por los calcetines. Fue tanto por los calcetines como por el yogur iraní, aunque en realidad estaba más cerca de la mostaza. El tipo era un abusador despreciable y agradezco a un Dios en el que no creo que ella finalmente haya logrado escapar. Vi una historia aquí sobre un hombre que se divorció de su esposa porque ella eligió amamantar a sus hijos. ¿Por qué preguntas? Porque ella era pervertida, y era, como un pedo, para él permitir que su recién nacido fuera amamantado, ya que, según él, los pezones solo son para el placer. Suena inventado, pero ella publicó los documentos del tribunal y todo era 100% real. Definitivamente este hombre está proyectando algunas tendencias pedófilas internas. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.